Muchos creen que la escena del cómic nacional nació ayer con las redes sociales, pero nuestro invitado de hoy viene arrastrando el lápiz, quemando pestañas y abriendo brechas desde los años 2000. El invitado de hoy es puro colmillo, pura resistencia y pasión por el noveno arte. Él es un dibujante y creador que empezó a publicar en una Costa Rica donde hacer cómics era casi un mito urbano. Desde los inicios de la década del 2000, él fue pilar fundamental de ese laboratorio creativo que revolucionó todo en Plan 9 y hoy en día es una de las mentes brillantes detrás de Monkey Incident Project. Dibujante y ante todo un referente indiscutible que demostró que en este país se puede hacer ciencia ficción y misterio con sello internacional. Con ustedes, Germán Mesa. Muchas gracias, pura vida. Sí, yo digamos trabajo con Monkey y de verdad les quiero dar un saludo cordial y muchas gracias por estar acá. Qué dicha, Germán. Vamos a hablar un poquito de cómo nace todo, cómo nace Plan 9 y cómo era la visión en ese entonces de hacer un cómic de Costa Rica cuando no era tan común. Bueno, en el caso de Plan 9, empieza con José Ulloa. Claramente es una figura indiscutible en lo que es el cómic, porque él estuvo detrás de lo que era Caos y todo eso. Digamos que Un referente total. ya era, digamos, de lo que era más el cómic de acción moderna, digamos, acá. Porque ya antes habían otros dibujantes en el área del cómic. Pero, digamos, él salió con el plan de hecho, Plan 9, como una alternativa a cómic después de lo que había sido Caos, la revista Caos. Entonces él empezó a juntar, digamos, con la misma premisa, a buscar diferentes artistas y talentos nuevos, sobre todo eso, para explorar, hacer diferentes historias y varias propuestas. Ahí, digamos, él se contactó conmigo. Yo dibujo para la Extra. Y entonces en ese entonces yo estaba haciendo dibujos de sucesos y todo eso. Ah, ok. Entonces ahí fue donde él me vio, porque él vio el periódico y vio que este carajo que hace estas cosas. Porque yo hacía los dibujos un poquillo más como, me gustaba mucho el cómic y todo eso. Entonces yo le metí un poquito de eso. Esas infografías que se veía ahí como que mataban a la Sí, persona y caminaba. fotografías de dibujos. Ah, Entonces yo tenía que hacer el dibujo de, digamos, de alguna escena ahí, algún suceso ahí, violento, alguna cosa así. Entonces yo quiero reconstruir. Entonces él vio eso y él dijo, este mapa puede dibujar cómic. Entonces me llamó. Qué buen ojo el de José, ¿eh? Sí. Entonces él llega y se contacta conmigo y me explica lo del plan. Yo nunca había dibujado cómic. Yo no había dibujado cómic, eh, pero me gustaba. Entonces, le dije yo, bueno, vamos a entrar. Obviamente, digamos, ya ahí conocí a todos los demás dibujantes que habían. Ahí conocí a Edward, que es el compañero de nosotros ahí en Monkey. Y en lo que fue, digamos, por ejemplo, el proyecto, digo, uno lleva como con muchas ideas, Claro. he visto cómics y que anime y todo, y se iba imaginando uno con esa cabeza como que uno iba a hacer un chonic, ¿verdad? Y que iba a dibujar un montón. Lo que pasa es que uno se había metido en ese desmadre de ponerse a hacer el montón de cuestiones. De hecho, entonces ahí fue cuando yo empecé con una historia que se llamaba Leyendas. Ok. Que era básicamente una historia de aventureros estilo D&D. Era algo que por esas fechas yo jugaba. Y aparte que había en este anime Record of Lost Warrior, entonces ahí nos gustaba la vibra y entonces quise hacer una historia en ese sentido. Salieron 4 números, si no me equivoco, y después ya la revista, ante las dificultades de todo, se dejó de hacer. Pero yo quedé con el contacto de Edward y nosotros estábamos con la idea de sacar algo por nuestra cuenta. Desde ese entonces. Desde ese entonces. Y eso fue porque uno de los proyectos que queríamos trabajar en Plan 9 era una propuesta con José Ulloa, que era de que el Cadejos, el personaje de él, iba a andar como atravesando puertas por diferentes universos. Los multiversos no estaban quemados, ¿verdad? Sí, ahora ya. Ahora en todos lados salen. Sí, ya, ahora ya. Pero en ese entonces no. Entonces, esa era la idea. Y uno de los personajes con los que quería enfrentarlo era el Rey Mono. Entonces, esa historia nos tocaba, digamos, yo estaba ilustrando, de hecho, yo hice varias pruebas de lo que iba a ser eso. Y Edward estaba trabajando, creo que en la historia y todo eso. La cuestión es que cuando todo eso se acabó, nosotros nos quedamos con la idea del Rey Mono y dijimos, podríamos hacer un cómic de eso. Es un personaje, digamos, que es de literatura china, es libre.
y se puede reinterpretar de muchas maneras. Ya se había reinterpretado montones. Entonces, queríamos tocar eso. Lo que pasa es que nunca se presentó la oportunidad hasta ya reciente. Aunque ya llevamos, digamos, unos 10 años de estar ahí haciendo bocetos y todo eso, como era un hobby, así en tiempos entre trabajos y todo eso. Pero ya cuando realmente empezamos fue hace como unos, ya cuando ya pudimos ya proponernos a hacer el plan de Monkey fue hace unos, tal vez 3 años, una cosa así. Ah, qué vacilón. Que ahí fue cuando ya decidimos darle camino y ideando forma, ya pensamos en lo de los 5 números y el tipo de formato de historias que eran autoconclusivas, y que cada revista iba a tener 2 historias. Más que todo pensando, número uno, en un proyecto que se pudiera empezar y terminar, porque eso le pasaba a muchos proyectos acá. Había gente que quería empezar un proyecto de cómic y no lo terminaba, porque por tiempo o porque no había tenido aceptación o lo que fuera. Y pues de cierta manera nosotros queríamos darle ese cierre para que la gente que lo coleccionara, que fuera mucho o poco, tuviera ese número, saber a qué aspirar. Estamos hablando que casi pasaron 20 años desde que terminó hasta que... Más o menos, sí, 15 años, por ahí, algo así. Entonces ya cuando ya empezamos a sacar el primer número, nos fue muy bien, a la gente le gustó. Yo soy uno de los principales majaderos en decir, no estoy contento con esto. Yo creo que se puede hacer mejor. El control de calidad es usted. Algo así. En realidad nosotros tenemos un sistema muy vacilón porque todos opinamos del trabajo de todos. Entonces ahí no andamos, digamos, una de las reglas que nos pusimos es no andar con tapujos. Si algo no está bien, entonces, pues no está bien y se rehace. Aunque yo es exagerado. Y eso era de plan 9. Ya, es que yo siento que es una cosa que tienen todos los dibujantes, no que están contentos con el trabajo. Siempre le cuesta ya algo y le da vuelta, y si lo dejas un par de días y lo vuelves a ver, como esa oreja está chueca o algo así. Sí, ya estoy. Oye, he cambiado esto, pero bueno. La cuestión es que ya finalmente logramos tener, porque la primera historia se hizo como 3 veces. Y cuando ya la teníamos como quería, ya me dice, creo que fue Edward el que me dijo, mae, saquémosla ya, así como está, si hay que mejorar algo, lo mejoramos en la siguiente, porque si no, nunca vamos a salir. Okay. Y entonces empezamos a salir, y la primera tuvo una buena aceptación, y de ya eso nos dio incluso el capital para arrancar con la que seguía. Y digamos, cuando ustedes tienen la idea de hacer el cómic, ¿les dio miedo? O sea, cuando ya se iban a lanzar la primera vez, ¿pensaron que les faltaba algo, que iba a ser difícil? Sí, claro, porque uno como artista siempre está pensando en que no es suficiente. Sobre todo porque uno se mide es con todos los artes que uno ve en el cómic de afuera. Ajá, incluso, digamos, lo que es no digamos los mayores exponentes como digamos Marvel y DC. Hablemos de lo que es indie. Image y... Sí, todavía hay mucha gente que hace muchos cómics por aparte y son de muy buena calidad. Incluso en Latinoamérica. En Argentina hay muy buenos dibujantes. Colombia también. Sí, que hasta que da miedo. Entonces, uno se queda pensando como, puñal, funcionará. Tiene calidad. Sí. Entonces, de hecho, por eso en parte creo que el mono fue una manera de empezar muy bien, porque era un proyecto sencillo relativamente, con el que podíamos explorar no solamente la recepción del público, sino también la capacidad de nosotros. Claro. Entonces, ya, genial. Entonces ya ahí pensamos en sacar la siguiente, ya, porque la primera financió claro. Lo demás. Y nosotros empezamos poniendo 50,000 pesos por cabeza. Ya lo recuperaron. Muy bien, por dicha. ¿Cuál fue la primera historia que usted vio y dijo, quiero dedicarme a esto? Puña. Es que yo dibujo de Mazinger, ¿verdad? O sea, ¿cuál? Supongo que fue por ahí, Mazinger. Por ahí, por el, Sí, claro. el lado de todo lo que fue el auge del anime japonés aquí. Sí, eran las fábulas chinas. Las fábulas chinas, de todo, que todo el mundo creía que eran chinas y todo. Sí, eran las fábulas chinas.
Entonces, ya empezaba yo a dibujar, ya me gustaba eso, sobre todo porque había algo que tenía la animación japonesa y era que te contaban historias muy brutales para un carajillo. O sea, Claro, pones un carajillo y ves cuando desbaratan a Mazinger, te que saca se el parece gato y con todo. sangre, y de puña, y después ya más adelante tiran Caballeros del Zodiaco y todo eso. Pero Sí. bueno, sí era como por ahí. Ok. Y todos sabemos que en este mundo creativo hay baches, ¿verdad? Hay dificultades. ¿Cuál es esa dificultad que te ayudó o sea, que no salió como esperabas, pero te ayudó a aprender para más adelante? Em, bueno, yo siento que en parte fue lo que me pasó en Plan 9, Ujú. porque Plan 9 me hizo poner los pies sobre la tierra y darme cuenta de que yo no podía, que tenía, digamos, quería hacer algo muchísimo más grande de lo que era capaz de hacer, no solamente técnicamente, sino hablando de tiempo. Entonces, eso me hizo replantear y desde un inicio ya pensamos en algo un poquito más controlable, más controlable porque sí era difícil. Digamos, ya plantearse algo más largo, por ejemplo, como lo hacen los mangakas. Es que los mangakas no duermen. No, no, y tienen problemas de salud casi al final y todo. Sí. Cuando no terminan en la cárcel, Digamos, ahora que ustedes, bueno, Monkey es un éxito, ¿verdad? De todos ustedes, gracias a Dios, sí. ¿cómo hacen para mantenerse en un mundo de cómic costarricense y ser relevantes? Porque para nadie es un secreto que aquí en Costa Rica el mundo de cómic no está tan elaborado como nos gustaría, ¿verdad? Ok, digamos, aquí han sido, bueno, todos conocemos a los que han logrado destacar bastante en el cómic afuera, son genios, pero nosotros queríamos aplicar en el grupo de Monkey, hacerlo lo más profesional que se podía. Entonces, nosotros pensamos primero que teníamos que trabajar obviamente en equipo, entonces ahí ya invitamos a Jorge, yo invité a mis hermanos y empezamos a buscar, digamos, una forma de producir que fuera lo más profesional. Entonces, íbamos a tener guionistas, íbamos a tener alguien que supiera de redes, íbamos a tener alguien que supiera de lo que son los globitos, los diálogos, cosas tan simples como, me parecen simples, pero en realidad son muy necesarias como revisar la ortografía. Claro, Este, mm, Estar en contacto con la gente de los medios o lo que fuera. el relacionista público. El relacionista público, sí. Entonces, por ejemplo, estar hablando digamos, contacto con ustedes, con la gente de los eventos, con la gente de donde se imprime, todo eso. Este, pero también, digamos, a la parte de lo que eran las historias, eh, el arte, todo, y siempre nosotros entre todos tener un feedback como positivo, pero que fuera objetivo. Este, es decir, no ponernos en que yo no le voy a decir esto a él porque, mira, se puede ofender o no, sino que dice, está feo, está feo. Sin filtros, sí. Sí, porque la idea es sacar algo mejor. Y la otra idea que teníamos era mejorar cada revista. Cada publicación tenía que ser mejor que la anterior de alguna manera. ¿Y si sientes que lo lograron? Sí. Sí, Vamos, ahorita yo estoy muy contento, muy orgulloso con lo que hicimos en Random. No solo a nivel no solo a nivel artístico, sino que también las historias se sienten un poquito más cambiaron. Entonces, sí estamos, sí, yo personalmente, que a mí me cuesta mucho, ajá. estoy muy contento con todo eso. Y digamos, ¿qué es lo que te mantiene enfocado y te hace decir, quiero seguir haciendo esto? Ya, y para mí es las mejoras, y no solamente eso, digamos que ver, digamos, qué tanto puede llegar uno, qué tanto mejora, qué tanto avanza, qué tanto avanzamos de una revista a la otra, de un proyecto al otro. Pero también, digamos, una parte que es bonita, y esto a mí me cuesta un poco porque uno es como más, a mí me gusta estar dibujando, no estar mucho Ujú. como conversando con todo el mundo, todo eso. Pero es chido llegar al evento y hablar con las personas. Que le pregunte, mira, ¿cómo hiciste esto? Entonces ya uno le explica ahí
Por los artes, cuando la gente se da cuenta que son artes hechos acá en Costa Rica y por artistas costarricenses. Que eso es algo muy, 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 muy chido, porque a veces la gente está viendo, por ejemplo, un print. Y está así como, qué bonito, no sé qué, pero cuando uno les dice, esto es hecho por nosotros, a la gente le cambia. Porque, pues, bien que mal, hay que entender que el mercado está saturado de mucho arte que, pues, qué sé yo, lo conseguiste en internet o lo hiciste con inteligencia Sí, artificial. es por lo que lo imprime, digamos. Sí, Sí, cuesta más encontrar arte que sea propio, de digamos. puño y letra. Sí, incluso mucha gente, digamos, cuando ya uno lo conocen, ya saben que uno dijo, digamos, por ejemplo, Josué, que es más una máquina haciendo afiches. Sí, sí. Yo a veces digo yo cuando te salgo de un evento, yo quiero hacer el job. Ay, debía haber hecho estos dos afiches o quisiera hacer otro afiche, pero hey, él parece que no tiene mano, tiene una impresora. Porque saca y saca y Sí, sí, el catálogo de ese carajo es increíble. sí, y es muy bueno también. Sí, es muy bueno. Bueno, su Transformer está genial también, el Optimus. Madre. Ese Sí, está sí, muy, sí, muy me bueno. me gustó mucho. Está muy, muy bueno. Pero sí, entonces, hey, uno quiere como digamos, ver eso en la gente y eso lo motiva a uno a seguir. ¿Alguna anécdota que hayas tenido con un aficionado? Anécdota. am, Ahorita no tengo, digamos, una en particular, digamos, lo más que digamos, es cuando, digamos, le preguntan a uno el proceso. Ujú. Entonces ahí uno empieza, digamos, a explicar, por ejemplo, si le preguntan a uno, por alguna técnica en especial, que normalmente a la gente le gusta, digamos, los artes, pero es distinto cuando le empiezan a uno a preguntar ya en la parte técnica, porque ahí uno puede un poquito como explayarse un Ah, poco más. Entonces decir, es que usamos esto así, hacemos esto así, y que yo trabajo esto con las tintas aquí, mi hermano trabaja los fondos, y ahí nos vamos repartiendo. Germán, ¿y crees que en tus dibujos hay alguna vibra tica? O sea, que le impregnas algo de parte de... Mira, yo siento que ya el solo hecho de estar, de que sea uno el que está trabajando, ya le da ese, porque vamos a ver, en estilos de dibujo es como, es como muy distinto, no hay como digamos un estilo de dibujo costarricense, Ujú. aunque mucha gente digamos dice, mira el estilo japonés o el estilo americano, porque ahora, la gente, digamos, hacen Mezclas, mezclas. mezclas. Por ejemplo, los chinos están trabajando los manguas y son muy adelantados. Sí, Antes eran así como muy sencillitos y ahora le dan competencia, le dan guerra a los japoneses. todo lo mejor a esos chinos. Sí. Es increíble. Y lo mismo, digamos, los americanos. Ahorita hay muchos artistas que están que están en Europa trabajando para cómic americano. También. Entonces ya uno no puede hablar como de un estilo propiamente costarricense. Probablemente tire más como por el lado de las historias, que de hecho nosotros tenemos pensados en algún momento sacar un material con historias todas basadas aquí. Ah, bueno, como leyendas, algo así. Precisamente, pero sí ambientadas acá en Costa Rica. Ok, ok. Entonces que nos gustaría, digamos, hacer ya sea tal vez algo como alguna historia que tenga que ver con algo costumbrista o algo moderno, diferentes. Como ir al estadio, un ejemplo, la Digamos, experiencia. puede ir algo ahí y entonces Sí. utilizar el ambiente en Costa Rica. Porque, ¿por qué no? Claro. Pero, digamos, a nivel de estilo, sí, ahí siento como que y ya es un poquito más complicado, digamos, decir cuál es el estilo de Costa Rica. Entonces, pero sí. Y Germán, digamos, bueno, empezaste en el año 2000. ¿Te imaginabas cuando empezaste con José Ulloa en Plan 9 que llegarías a una época actual y ver tanto referente tico que es reconocido a nivel mundial? Mira, en ese momento, digamos, yo no lo llegué a pensar. Me imaginé que en algún momento podría haber, pero no era algo como que estaba pensando. Eh, Cuando ya empecé a ver que algunos estaban trabajando afuera,
y pues me dio gusto, sobre todo porque la calidad era muy, muy, pero muy buena. Y luego, para pandemia, se dio una explosión de artistas trabajando en sus propios proyectos. De bien que mal, la gente tenía más tiempo para dedicarse a cosas en la casa, entonces Claro. mucha gente empezó a explotar con sus proyectos y sobre todo en la parte del dibujo. El dibujo, pues todo el mundo sabe, lleva mucha paciencia, mucho rato. Entonces, era chiva ver, digamos, entonces de pronto había cómics nacionales por todo lado. Y eso era algo bonito. De hecho, nosotros, a pesar de que llevamos tanto tiempo, nosotros tuvimos que empezar a aprender de la gente que ya estaba ahí. Por ejemplo, yo me metí en un grupo de arte en WhatsApp, que es el grupo 506 Ajá. de arte, el de Casey, Ujú. el de Casey, y ahí empezamos a hablar de qué eventos, incluso participé en varios eventos con ellos, y, y tener, digamos, ese feedback y poder compartir también con otros artistas y se da uno cuenta, puño, pero aquí hay gente que está trabajando muy bien. Trabaja muy bien. Y eran diferentes cosas porque que trabajaban eran artistas trabajando en un montón de cosas distintas. Entonces, ya empieza uno empezamos a buscar volados. Nosotros decíamos que era espionaje industrial. Viendo ahí, Sí, claro, para ver qué era lo que hacía, qué es lo que vendían, qué era lo que se hacía, todo eso. Y así empezamos. Y ahora nosotros queremos contribuir a ese auge de gente que está trabajando en cómic acá. ¿Cómo es el futuro del cómic nacional? Mira, hay que pensar un poquito en todo lo que es el cómic a nivel mundial. Eh, yo siento que han dado, o sea, a pesar de que está todo muy brillante, ha tenido como cierto problemilla por ahí, porque todo lo que es digamos, el arte gráfico y todo eso, como que ha echado un poquito para atrás por el tema de inteligencia artificial, incluso también los mercados han cambiado, las nuevas generaciones apuestan menos a eso, pero siempre va a haber un grupo de gente que busca ese tipo de cosas, no solamente porque es arte, sino por las historias, y el cómic te permite hacer historias que vos no podrías hacer en el cine. Y eso es algo, pues como para un medio para contar historias, yo siento que hay mucho potencial. Y aquí en Costa Rica hay mucho potencial para crear, no solo para Costa Rica, sino para afuera. Entonces, eso es lo que yo espero, que a pesar de todas las dificultades que se pongan, pues nosotros podamos ir adelante. Digamos, hay mucha gente que tiene muchas ideas seguro tiene muchos guiones en la cabeza y Mm. todo. ¿Qué le recomendarías si a alguien si alguien en estos momentos ve esta entrevista y dice, yo quiero dibujar como él, pero me da miedo, tengo una idea en la cabeza, pero no sé cómo plasmarla? Em, yo pienso que lo primero es, si se puede, no hacerlo solo. O sea, siempre buscarse un grupito pequeño de gente de confianza que quiera trabajar historias, que quiera trabajar diferentes proyectos. Que uno no siempre va a tener la posibilidad de hacerlo todo. Uno, sobre todo, yo siento que muchos acá tenemos esta intención como de hacerlo, que si vamos a hacerlo todo, yo quiero hacer la historia, quiero hacer los diálogos, quiero hacer, pero no es una forma, digamos, es más complicado, es más complicado. Este, yo digo que pueden buscar un grupito pequeño, que empiecen a pensar en sus propias historias como grupo Ujú. y que de poco a poco se vayan especializando. Si sos dibujante, entonces busca tutoriales, busca speedruns, aprende de todo lo que puedas, empezar a mejorar tu técnica, a aprender a cosas como la anatomía. Y sé que a muchos no nos gusta, a mí no me gustaba, pero cuando Imagino. empecé a ponerle con eso, el arte mío cambió mucho y se me hizo muchísimo más fácil trabajar. Y ir aumentando las herramientas que uno tiene a disposición, pero sobre todo eso es agarrar experiencia, cada uno en su área. Si hay alguien que no dibuja, pero tiene buenas ideas,
pues empieza a trabajar En los guiones. en guiones, en las historias, que otros se especialice pero que todos se ayuden entre sí. Porque no solamente es que, ok, a usted le tocan los diálogos, yo estoy en el dibujo, no se mete, no. Es algo más grupal para hacer que funcione. Aparte, uno no tiene, uno a veces las mejores ideas no vienen de la cabeza de uno, sino de lo que le dicen los demás. Y eso es lo bonito de trabajar en equipo. Ok. Eh, Qué importante eso de trabajar en equipo porque, bueno, uno que está del lado de, digamos, de la prensa, de la creación de contenido, ve que ustedes, todos los dibujantes son muy unidos y uno los ve que está, este le compra a este va, le pregunta, y se ha hecho una comunidad bonita y, digamos, ustedes, Isimiki, Sergio, Dan, y eso habla mucho de la unidad que dice usted que es muy importante para poder hacer esas cosas. Ahora, si, ¿cómo balanceas el Germán creativo del Germán perfeccionista? Ok, en parte ahí viene un poco también lo que es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a estar contento. Por mucho que lo trate, nunca voy a estar contento. Y aunque haya quedado más o menos contento con algo, probablemente no quede al 100%. Entonces uno siempre necesita como ese apoyo y esas personas que le digan a uno, "Ma, está bien". Pero también uno tiene que hacerse la idea, y aquí es donde entra la parte de que vos dices lo del balance, es que uno tiene que entender que una parte importante de dibujar, por ejemplo, de hacer una historia, es también lograrla publicar. Digamos, en el caso de nosotros estamos en eso. Entonces, vos tenés que aprender a trabajar dentro de tiempos y horarios y todo eso. Un cronograma. Y que si no lograste hacer algo ahorita, de mejorar para la próxima. Pues siempre hay campo para mejorar. Entonces, lo que no puedes hacer ahora, pensarlo para la que sí. Vamos a hacer una dinámica, ¿verdad? Unas preguntas rápidas ahí, nada más. Ok, ok, Y después te hago la pregunta final y ya para ir terminando. está bien. Un cómic o libro que te haya cambiado la vida. La muerte de Superman. La muerte de Superman, demasiado bueno. Bueno, ligado a eso, tu guionista o creador referente en el mundo del cómic. Dan Jorgens. Una eminencia, él todavía dibuja, él, imagínense. Sí. Yo empecé a leer cómics de Superman con Dan Jurgens Yo también. empecé con eso. Yo tenía rato de no saber nada de cómics y de pronto se muere Superman y se Y queda tenía que así saber. como, mira, Superman, ya ni me acordaba ni Superman, en el sentido de que uno lo tiene como presente. Y ahí fue donde empecé a comprar revistas en la Alemán y en la casa de las revistas. Para cada revista, Ahí dice compraba yo. le ponían el precio ahí en la parte mejor, más incómoda. Sí. El mejor lugar en Costa Rica para sentarte a dibujar. Ah, en las madrugadas en la casa. Ajá. Pero sí, ojalá sí, de madrugada. Así, con todo el silencio. Sí, todo. sí. Es cuando uno está más productivo. Definí Monkey Project Instinct en una palabra. Mm. Ahí me ponía. De creatividad. Creatividad. Y la última, para Germán, ¿qué significa dejar huella en la cultura geek de Costa Rica? Eh, Inspirar a otros de que sí se puede publicar aquí en Costa Rica, de que sí se pueden hacer sus propias historias, que sí siempre se puede mejorar. Y eso es para mí lo más importante. Germán, y ya para despedirnos, algo que quieras decir referente a lo que sea, cómic nacional, inspiración. Eh, yo siento que el cómic aquí en Costa Rica hay pero muchos artistas. Eh, y, y obviamente hay mucha cabida para hacer cómic de muy buena calidad. Pero pues, también hay que entender que no todo el cómic tiene el mismo estilo. Entonces, y todos los dibujantes tienen los mismos estilos, pero eso no significa que no puedan trabajar en un cómic o, por ejemplo, en un cuento o en una novela gráfica. Entonces, si tienen el interés de hacer algo, si quieren sacar un proyecto, empiecen con algo pequeñito
pónganse hagan un cuento, una historia corta de 1 o 2 páginas, traten de cortar la historia en eso, que es algo manejable perfectamente, y vayan, imprímanlo lo fotocopian, lo que sea, véanlo impreso, para que tengan ese sentimiento de ver cómo se ve. Es que es de lo más chido que hay. Cuando uno recibe la primera revista ya impresa para ver las pruebas, es genial. Entonces, empiecen de poquito. Es lo mejor. Pónganse un proyecto pequeñito, sáquenlo adelante y luego sigan y mejoren para el que sigue. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos en Gracias. esta entrevista y agradecer a nuestros patrocinadores, ¿verdad? Y Cheni House, que es el que nos da aquí este lugar tan chiva. Además de la comidita. Está muy rico el fresquito. ¿Ah? Twinstar, que tiene estos acrílicos todos chivas que ven como por aquí. Además, pueden encontrarlos también aquí en Cheni House. Cinema San Pedro, que nos da palomitas aquí para los invitados. Perrón Store, Max Store y Nix Arena. Y gracias por acompañarnos en este expediente de los archivos de la justicia. Nos vemos en la próxima entrega para seguir descubriendo la identidad real de quienes construyen la cultura geek en nuestro país.